Bienvenidos al canal, a una nueva aventura. Hoy estoy en la comunidad de Cantabria, al norte de España, concretamente en la ciudad de Santander, que es esta ciudad que tengo aquí a mis espaldas, que es espectacular y recomendable para que vengáis. Quiero que me acompañéis hoy a disfrutar de esta ciudad y vamos a descubrir todos los encantos que hay, que no son pocos. Así que nos vamos a ver Santander. Y comenzamos la ruta por Santander a través de su plaza del ayuntamiento, que está en pleno centro de la ciudad. Y como veis, este edificio, que es el ayuntamiento, es del año 1907 y en esta plaza también había una escultura ecuestre del general Franco que estuvo 44 años, y esta estatua estuvo también la misma en Madrid, Valencia, Barcelona y Ferrol. Y ahora mismo ya no está, como se puede observar. La plaza la han reformado y han quitado todos los restos de Franco. Y a espaldas de lo que es el ayuntamiento se encuentra el mercado más conocido de toda la ciudad y donde se encuentran todos los productos frescos de Cantabria. Y os voy a enseñar ahora, aunque es domingo, está cerrado, pero os lo voy a comentar para que lo sepáis si venís un día entre semana, que podéis venir aquí a verlo. Y el mercado que os comentaba es este, que es el Mercado de la Esperanza, que es del año 1904 y como veis está cerrado los domingos, pero si queréis podéis venir a visitarlo, que hay un pequeño rastro. Si os gustan las curiosidades y las cosas antiguas, podéis aprovechar para daros una vuelta por aquí. Otra de las cosas que debemos saber si venimos a Santander es un poquito de su historia, ya que hubo un incendio en el año 41 que destruyó prácticamente todo el centro de la ciudad. Como se ve aquí en el plano este, veis ahí todo el área roja, es lo que delimita el centro y es todo lo que se destruyó en el incendio. Y ahí podemos ver imágenes de cómo quedó arrasado estas calles de atrás. Y como os acabo de comentar, el incendio destruyó casi todo el centro y le llaman el incendio andaluz porque se produjo en la calle Cádiz y acabó hasta la calle Sevilla de aquí del centro. Ahora vamos a visitar uno de los edificios que más le afectó el incendio, porque empezó por aquí muy cerca, que es la Catedral de Santander, que como veréis se ve muy nueva, pero está reformada a partir de ese incendio porque pasó la guerra y luego a los pocos años estaba todo poco mantenido y acabó destruyéndose en este incendio y en otra desgracia que luego más tarde os contaré que sufrió Santander. La catedral está construida a finales del siglo XII y es de estilo gótico. Está construida sobre un cerro de unas ruinas de un antiguo monasterio y consta de dos alturas. Una de ellas, la planta baja, es la cripta del Cristo y arriba es la catedral, y luego aparte hay un bello claustro que es lo primero que vamos a visitar. Y ya por fuera de la catedral, como habéis visto, la iglesia del Cristo, que es la cripta, que es el sótano de la catedral, no hemos podido entrar porque están en misa y durante las misas está prohibida las visitas. Y uno de los edificios que se salvó del incendio fue este, que es el edificio de correos, que es de principios del año 1900 aproximado. Y durante el incendio se salvó porque casualmente esa zona no la afectó y no se quemó. Y pegado al edificio de correos se encuentra este busto que es dedicado al rey Alfonso XIII, que fue el que veraneó durante 18 años aquí en la ciudad de Santander
y la modificó y le dio elegancia y mucha gente atrajo lujo a la ciudad y fue un atractivo para que la ciudad creciera hacia el Palacio de la Magdalena, que es una zona que luego vamos a visitar. Y ahora estoy en lo que es la terminal de ferries, que podéis meter vuestro propio coche y meteros en un barco con el coche y aparecer en el Reino Unido. Hay una línea regular que las une los dos países a través del puerto de Santander, que está justo en esta bahía que está aquí a mis espaldas. De los atractivos que ofrece Santander es que es una ciudad pequeña, no llega a 200.000 habitantes y está todo muy cerquita y podéis disfrutarlo tranquilamente sin pegar grandes paseos. Y uno de los sitios que os recomiendo que visitéis es este sitio, que es el Centro Botín, que es un centro contemporáneo diseñado por Renzo Piano, donde hacen actividades culturales, es un centro de exposiciones y donde se puede subir a su azotea a disfrutar de las vistas de toda la bahía. Vamos ahora para arriba y os lo enseño porque os va a encantar. Pues ya por aquí arriba, casualmente hay suerte, no hay nadie, puedo disfrutar de todas estas vistas tranquilamente, que se ve toda la bahía de Santander. Encima ha salido un día estupendo, el mar está en calma, que esto también es complicado por aquí, por el norte de España. Y como veis, aquí detrás de mí está un edificio que hace así como un arco, que esa es la sede del Banco Santander, que es uno de los bancos mundialmente conocidos, ya que tiene sucursales en América, en prácticamente Europa, y es de los más conocidos de España. Y su sede central es esta, que es de estilo neoclásico, y ahora, como veis, yo os típico ir a los sitios y están en obras. Pues están en obras y aprovecho, os lo enseño por aquí. Y la siguiente parada va a ser la Plaza Porticada, que es una plaza construida tras el incendio del año 1941. Ya veis que marcó el incendio la historia de la ciudad. Y esta plaza está abierta hacia la zona del mar. Como se puede ver, es una plaza cuadrada con una abertura hacia la zona marítima. La plaza, aunque se le conoce por la Plaza Porticada, realmente está dedicada a Pedro Velarde, que fue un héroe cántabro de la Guerra de la Independencia. Vamos ahora un poco para adentro y así os la enseño. Y ya la Plaza Porticada, por aquí podéis ver que casi todos son edificios públicos, como la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. Luego hay unos edificios del Ministerio del Estado. Luego tenéis por aquí la salida al mar. Y luego por aquí hay una entrada que es la muralla, los restos que hay de la muralla de Santander. Tras el incendio, toda esta parte acabó destruida y han encontrado unos restos arqueológicos que se puede visitar con cita previa. Yo en esta ocasión no lo voy a visitar, pero si os interesa, hay un centro de interpretación donde podéis visitar lo que son todos los restos. Muy cerca de la Plaza Porticada se encuentra este punto que veis, que son unas escaleras que bajan, pues es el refugio antiaéreo que tenía Santander, que se puede visitar. Podéis concertar cita previa y podéis visitarlo, creo que son unos 3 euros, me parece, y hacen visitas por grupos y podéis recorrer todas las galerías que se protegían durante la guerra. Y de las iglesias que me han recomendado es esta, que es la Iglesia del Sagrado Corazón, que es del año 1890 y es de estilo neoclásico. Me han dicho que por fuera tampoco es muy bonita, aunque lo que veo me gusta, pero que el interior resalta por los frescos que tiene. Así que vamos para adentro, que está abierta, y os voy a enseñar esta bella iglesia. Una de las recomendaciones es venir a las múltiples terrazas que tenéis por el centro de la ciudad, en las cuales os recomiendo que pidáis rabas de calamar, que son rebozados
y podéis disfrutarlos con una cervecita en sus terrazas. Y la ciudad está construida sobre una montaña y como veis hay varios sitios donde hay escaleras mecánicas al aire libre para salvar las distancias de las alturas. Como ahora que vamos a visitar un funicular que es del mirador del río de la Pila. Vamos para arriba y os lo enseño. Y ya en uno de los sitios que más me gustan, que como muchos sabéis son los miradores, ver las vistas desde lo alto y disfrutando de todo el casco histórico de Santander, que se ve el Centro Botín, el Banco Santander, tenéis toda la bahía, las playas al fondo, los montes verdes. Vamos, que os recomiendo al 100% subir aquí, ya que encima es gratis y no tenéis que hacer ejercicio porque está todo lleno de ascensores y rampas para subir. Otro de los mercados que podéis visitar es este, que es el Mercado del Este, que es un mercado gourmet donde hay tiendas especializadas, hay cafeterías donde degustar tapas típicas de aquí de Cantabria y donde hoy está todo cerrado por temas de COVID y aparte que es domingo hay muchas tiendas cerradas. Pero si venís por aquí es recomendable este mercado que lo visitéis. Y pegado al mercado tenéis el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, al cual podéis visitar si os interesa el tema. Yo por tiempo no lo voy a visitar porque me queda bastante ciudad que recorrer y me queda de lo mejorcito por enseñaros. Así que vamos a seguir con la ruta y vamos a seguir disfrutando de la ciudad. Bueno, volviendo otra vez por la zona del mar, hay una manifestación por aquí detrás con gaitas, como escucháis. Y esto es el Palacete del Embarcadero, que es un lugar donde podéis hacer unas excursiones por la bahía por unos 10 euros. Podéis hacer una ruta por la bahía de Santander, en la cual dura 1 hora más o menos y podéis disfrutar de todas estas vistas de la bahía. Y por aquí disfrutando del puerto, me encanta esta zona del mar, es espectacular lo abierta al mar que está Santander. Aquí tenéis un barquito de los que hacen excursiones y tenéis esta grúa que es la grúa de piedra, que es un recuerdo de la primera grúa que hubo a principios del siglo XIX aquí en el puerto. Otra de las atracciones que tenéis es este barco que se llama el Galeón de Andalucía. Es una reproducción del siglo XVII de un barco en el cual podéis visitar, son 6 euros la entrada, así que si venís con niños pequeños o algo y os parece interesante podéis visitarlo, que hacen visitas de 10 a 7 de la tarde. Y otro de los sitios icónicos de la ciudad son estas esculturas que son dedicadas a los raqueros, que son unos niños pobres que la gente de dinero les lanzaba aquí en el puerto monedas y los niños se lanzaban al mar a bucear, a buscar esas monedas. Y esto les hace un homenaje a esos niños. Pues lo que os acabo de contar sobre los raqueros, me acaba de escuchar un hombre que tendría unos 85 años y me ha contado que no era solo en el siglo XIX, en el siglo XX también ha visto él con sus propios ojos cómo la gente lanzaba monedas y los niños se tiraban a recogerlas. Pero concretamente el lugar no era allí donde están las esculturas, sino que era aquí, pegado a una gasolinera pequeña para barcos que hay, que es esto el llamado Puerto Chico. O sea que realmente aquí, que hay menos profundidad, es donde los niños se lanzaban a buscar las monedas. Y paseando todo el litoral, disfrutando de la costa, llegamos hasta este palacio, que es el Palacio de los Festivales de Cantabria, donde se realizan todos los musicales, teatro, danza, circo, lo que se os ocurra aquí en Cantabria, se hace en este palacio. Y justo enfrente se encuentra este dique, que es un dique de reparación de barcos que se llama el Dique de Gamazo, que está construido en 1884 y actualmente lo tenéis aquí, que es enorme, para que lo disfrutemos y lo podamos ver lo grande que era. De los sitios que recomiendan para ver puestas de sol es este lugar que se llama la Duna de Zaera, que es un graderío que hay aquí con vistas a toda la bahía de Santander, donde podéis disfrutar de la puesta de sol, porque el sol, si no me equivoco, acaba por allí, que es la zona del puerto comercial, y podéis disfrutar aquí, si venís a cualquier hora, como yo lo estoy haciendo, de las vistas de los barcos, las motos de agua que me flipan,
y todas estas vistas de las montañas al fondo. Y aprovechando la brisa marina de este lugar, que es idílico para estar aquí, relajarte, disfrutando de toda la bahía, os voy a contar el otro gran desastre que tuvo la ciudad de Santander, aparte del incendio de 1941, que fue la explosión de un barco en 1893 cargado de dinamita, ya que tuvo un pequeño incendio en la cubierta y la gente desconocía que tuviera un cargamento de dinamita. Empezó a explotar y causó desperfectos en múltiples edificios. Aparte, perdieron la vida más de 500 personas, 2.000 heridos, y pensar que en esa época solo vivían 50.000 personas en la ciudad de Santander. Mirar esta zona que han habilitado aquí como si fueran hamacas para tomar el sol, y la gente tal cual se pone a tomar el sol, se trae sus toallas ahí a disfrutar del buen día. Y comentaros que ahí enfrente está la playa del Puntal, que es esa de arena fina que se ve muy bonita desde aquí, y hay barcos que van desde aquí del puerto de Santander. Y otro de los museos que tenéis en la ciudad es este, que es el Museo Marítimo del Cantábrico, que nos habla sobre el ser humano y el mar, y hace también un repaso del Cantábrico en la historia, nos habla del mar, y si os interesa lo podéis visitar aquí, que está en esta zona de costa. Continuamos la visita por el Palacio de la Magdalena y toda la península, que es un gran parque público que, como se ve en la imagen, está rodeado por el mar, y al fondo está la ciudad de Santander. Voy a enseñaros ahora todos los atractivos, que no son pocos. Pues viniendo por aquí, no sé, la última vez que vine había un torneo de tenis, que había aquí montado una gradería enorme, no sé qué torneo era, y ahora hay en esta explanada que está pegado al mar, hay como un mercado artesanal, que hay pues quesos, anchoas, un montón de recuerdos de aquí de Cantabria, cosas típicas de artesanales, así que he tenido suerte, pues estamos paseando por aquí disfrutando del día que hace, porque no os lo podéis ni imaginar. Y por aquí, por el parque, también hay un monumento dedicado de los niños de Cantabria a Félix Rodríguez de la Fuente, que era un defensor de los animales y se hizo muy popular por un programa de televisión que era El Hombre y la Tierra. Muchos lo recordarán, la gente más mayor. Los más jóvenes yo creo que no lo llegué ni a ver, pero me suena de mi padre verlo. Me he separado un poco de la zona que está lleno de familias tomando el sol y disfrutando del día que hace, para enseñaros esto, que son las antiguas caballerizas del Palacio de la Magdalena, que es una construcción así, pues como del siglo pasado, rematada en madera, y mirad qué bonito, parece que sea otro país más al norte, que no sea España, ¿eh? Y lo bonito de la península es pasear por los acantilados, que podéis ver varios faros como este, que es el faro de la Cerda, y luego más para atrás está la isla de Mouro con su faro, que es del siglo XIX. También podéis hacer excursiones de buceo para bucear por esa zona, que me han dicho que es espectacular. Habrá que volver en verano para hacer el buceo y disfrutar del mar. Y después de un paseíto de una hora por aquí, bastante agradable por el parque, que podéis disfrutar de todas las zonas que hay, las playas, hay chiringuitos, tenéis heladerías, hay de todo, llegamos al Palacio de la Magdalena, que es el edificio más característico de la ciudad de Santander, la cual fue un regalo de la ciudad a la familia real, que estuvo aquí veraneando la familia de Alfonso XIII durante 18 años. Luego, al cabo del tiempo, se volvió a devolver a la ciudad por una compra que fue bastante criticada. La familia real lo volvió a vender a los propios vecinos de Santander. Y si podéis venir por aquí, os lo recomiendo, porque tiene unas vistas espectaculares. El palacio está en la parte más alta y se puede visitar, pero no tengo cita previa, así que me he quedado sin poder entrar a verlo. Y tras disfrutar del Palacio de la Magdalena, hemos seguido bajando el parque y hemos llegado aquí, que hay unos barcos conmemorativos del descubrimiento de América, y tenéis varios tipos de explicaciones, que se llama esto el Museo del Hombre y la Mar, donde podéis disfrutar también todo el rato, porque es increíble las vistas que hay del mar Cantábrico. Tenemos ahí al fondo otro faro, que es uno de los sitios que queremos visitar. Está a un rato andando, pero
El día es largo y hay que disfrutar porque Santander vale la pena. Os lo recomiendo y aprovechando os pido que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis y le deis a me gusta al vídeo. Y por aquí en la Magdalena tenéis también un pequeño zoológico que es de entrada gratuita, aunque muchos dirán que es una aberración los animales aquí encerrados, pero yo simplemente os lo comento porque hay pingüinos, leones marinos y no sé qué otro animal, pero si pasáis por aquí lo podéis visitar. Y ya nos despedimos de la península de la Magdalena y ahora estamos visitando lo que es la playa del camello, que le llaman así por esa figura que dicen que se parece a un camello. Yo para las similitudes de rocas, como ya sabéis, en algunos vídeos no he encontrado la semejanza. En este caso creo que la cabeza es la parte de allí. Y aquí tenéis una playa que es espectacular, hace un día de locos y estoy a punto de bañarme, aunque voy en pantalón largo y no llevo nada. Pero ha salido un día espectacular, de esos que aquí dicen que es día de fiesta, nos lo ha dicho la del desayuno, que cuando sale el sol aquí todo el mundo sale a la calle y así es. Y la playa más conocida de toda la ciudad es la playa del Sardinero, que mucha gente la conocerá por el estadio del Sardinero, que es el estadio del Racing de Santander, el club de fútbol. Pero la playa está dividida en dos, que es la playa primera del Sardinero, que es esta, y detrás de ese parque está la playa segunda del Sardinero. Antiguamente, en la época de Alfonso XIII, la ciudad recibió un montón de gente adinerada, que se venía a esta zona de la playa primera, que es la zona adinerada, donde está construida el Gran Casino Sardinero, que es este edificio que está al fondo. Y la gente de clases más bajas se iba a la otra playa. De las recomendaciones es que vayáis a una heladería. Hemos ido nosotros a Regma, se ve que tiene fama por aquí, que tiene muchas tiendas y hemos visto 27.000 heladerías y al final hemos ido a la que más cola había. Pero bueno, vale la pena porque hemos pedido de queso de por aquí, yo no lo había probado, helado de queso y chocolate y está goteando del calor y disfrutando de estas vistas. Y tal y como os dije, el reto era llegar hasta este faro, que es el faro de Cabo Mayor, que llevamos andando casi una hora desde la playa del Sardinero y llevo andados hoy ya 19 kilómetros por Santander. Ahora os voy a enseñar las vistas de este precioso faro. Toda la zona del faro es digna de visitar y dar un paseo por aquí después del cansancio que llevamos, pero bueno, vale la pena. Y aquí hay un monolito dedicado a las víctimas del franquismo que se cuenta que aquí ataban de pies y brazos a la gente y las lanzaban aquí al mar en el acantilado. Y aquí disfrutando del acantilado con las vistas del mar Cantábrico, tenéis aquí atrás el faro y luego todo el mundo se va a ver el acantilado aquel, la zona aquella, pero no tiene nada que envidiar a esta parte de aquí, que es donde de verdad se disfruta de esta tranquilidad. Y llegados a este punto os doy las gracias por llegar hasta aquí del vídeo, agradezco que me comentéis, si no estáis suscritos por favor no tardéis en suscribiros y ver más vídeos que voy a ir subiendo de más destinos y más cosas que voy a ir disfrutando y compartiendo con vosotros. Así que sin más, no os olvidéis de darle a me gusta y nos vemos ya en la siguiente aventura. Gracias.